Hola chicos, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio. Ya si faltan algunos de sus compañeros, pues en un momentito se van agregando. Una disculpa, esta plática estaba programada para el día de ayer, pero bueno, por unos contratiempos ya no pude estar con ustedes, pero hoy vamos a revisar estas modalidades. Prácticamente veo que ustedes ya están en los semestres próximos a ir a escenarios de práctica. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esta información porque quizás en su escenario de práctica les planteen la posibilidad de desarrollar un trabajo de tesis u algún otro que se apegue a alguna de las modalidades que pues se consideran tanto en el reglamento de titulación profesional de la universidad como en el propio plan de estudios. Entonces, en esta hora vamos a revisar estas opciones que tienen ustedes una vez que concluyen los créditos del plan de estudios y bueno, ustedes ya van a elegir la que mejor se apegue pues, a sus intereses personales y profesionales. Me presento, soy la licenciada Elizabeth Martínez Corona, actualmente estoy en la Secretaría de Docencia. Por cualquier duda que tengan pueden dirigirse conmigo o con la maestra Mariela López, que es la jefa de carrera, que también ella tiene toda la información que ustedes pueden obtener para despejar sus dudas referente a estas modalidades de titulación y también así como es toda la parte del proceso para llegar a ese punto que es la titulación. Ella lleva todo el proceso de las diferentes modalidades. Yo puedo apoyarles en cuestión de revisar que todo se apegue a la normatividad, a revisar cuáles son esos elementos que se deben de considerar para cada una de ellas, que estén apegados a lo que es el reglamento de titulación. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con esta plática. Si quieren, en el transcurso de la charla, ustedes me pueden ir preguntando o si gustan, lo podemos hacer al final. ¿Sí? Entonces, voy a apagar mi cámara porque de repente eso también es lo que hace que las presentaciones o quizás que la voz o la imagen no fluya bien. Voy a apagar mi cámara y les voy a presentar. ¿Sí? Cuando ya vean la presentación, ¿me pueden avisar, por favor? Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, la voy a poner en modo de presentación. Bueno, pues vamos a revisar lo que son las modalidades de titulación y las que aplican para la licenciatura en nutrición. En la universidad tiene una serie de reglamentos que permiten regular todas las actividades, ya sea académicas y de tipo administrativo, que también tienen un impacto en la parte académica, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay una legislación universitaria de la cual pues se desprenden todos los reglamentos que permiten regular todas este tipo de actividades, ya sea desde su ingreso, permanencia o egreso del plan de estudios. ¿Sí ven el cambio de las diapositivas? No. ¿No? A ver. Creo que me voy a quedar en este modo de presentación. ¿Ahí sí se ve? Sí. ¿Sí alcanzan a ver bien? ¿Sí? Es que creo que no. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Como les comentaba, esta legislación universitaria la integran diferentes reglamentos que ya les comentaba que van a regular actividades desde su ingreso hasta el egreso del plan de estudios que ustedes están cursando. En este caso, el Reglamento General de Titulación Profesional de la Universidad pues nos va a permitir regular los procesos y procedimientos de evaluación que nos permitan obtener un título profesional o grado académica.
Esto lo establece en su artículo número 1, donde dice que el presente reglamento regula los procesos y procedimientos de evaluación a través de los cuales los estudiantes y egresados de la universidad puedan obtener, según corresponda, su título profesional o grado académico. Entonces, en este documento ustedes van a encontrar todo lo relacionado a las diferentes modalidades que se consideran en este documento. ¿Cuáles son esos niveles que va a permitir regular para su titulación? Bueno, este reglamento considera los niveles de bachillerato, de técnico superior universitario, licenciatura, que es en este momento el que nos interesa, y en el posgrado, salvo que el posgrado pues cuenta con un propio reglamento, el cual regula pues todos sus procesos, ya sea académicos o administrativos. Sin embargo, pues se consideran algunos de los artículos que se mencionan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas modalidades de titulación que considera este reglamento? Pues está en la tesis y el examen profesional, el examen general de egreso de la licenciatura, el examen de conocimientos generales. El examen general de egreso de la licenciatura es el que conocemos como el examen de Ceneval. A diferencia de este examen de conocimientos generales, es un documento, digamos, una modalidad diferente, dado que todavía se tendría que elaborar en caso de que alguno de ustedes pues tuviera ese interés de elegir el examen de conocimientos generales. También está la memoria de trabajo y el examen profesional, el trabajo profesional por etapas y examen profesional, estancias de investigación o industriales y examen profesional, la certificación de productividad académica, el diplomado para la capacitación y actualización profesional y la titulación automática por promedio. Si vemos en la modalidad número 9, que es la titulación automática por conclusión de estudios de posgrado, en este momento es una de las modalidades que está suspendida, la cual se suspendió por decisión del Consejo Universitario en el día 6 de octubre del 2021. Constantemente se están revisando todos los reglamentos para que precisamente pues apeguen a las necesidades de los planes de estudio. Entonces, por lo general, cuando alguien desea cursar un posgrado, pues siempre buscamos a aquellos que nos puedan ofrecer una beca. Estas becas refieren a las que nos puede otorgar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocida como CONACYT, el cual nos otorga una beca para que podamos cursar un estudio de posgrado, pero debemos de dedicarle el tiempo completo. Esto significa que a lo mejor sí vamos a poder tener un trabajo que no nos demande más de 8 horas a la semana. Entonces, precisamente estos apoyos se brindan para que se le pueda dedicar el tiempo completo, ya sea a una especialidad, a una maestría o un doctorado. Entonces, uno de los requisitos para poder ingresar a estos posgrados que cuentan con un reconocimiento, es necesario que el aspirante presente ya su título de licenciatura y su cédula profesional. Por eso, en este momento, pues se ha decidido que esta modalidad queda suspendida hasta que nuevamente se revise y se verifique pues si es viable continuar con ella o no. Entonces, estas son, les comentaba, eran 10 modalidades, pero ahorita la novena queda suspendida, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, todo bien. Ok, bueno, entonces seguimos. Bueno, el capítulo 1 refiere a lo que es la modalidad de tesis y examen profesional. El examen profesional refiere a que ustedes en esas modalidades van a hacer defensa del documento que estén presentando o de la modalidad a la que ustedes eligieron, ¿no? En este caso, ustedes como aspirantes o como interesados
en poder hacer una tesis, pues tendrán el derecho de escoger libremente el tema de su tesis, buscando que este sea, digamos, como atractivo, que sea un tema original, que contribuya al conocimiento pues, de la carrera a la que ustedes se están formando, que realmente sea un proyecto que tenga un beneficio a una problemática que ustedes ya identificaron, que esté relacionada 100% a lo que es su formación, en este caso a nutrición. Entonces, dice que este trabajo debe de contribuir al conocimiento de la carrera de la cual es egresado el sustentante y que contenga cuestiones de interés local, regional o nacional. Entonces vamos a buscar que estos temas tengan un impacto no solamente aquí, por ejemplo, en Cuernavaca, sino en el estado de Morelos, en México y posiblemente a lo mejor a nivel internacional, ¿no? Que su impacto no quede de manera local, sino que sea mucho más grande. La exposición y defensa del trabajo tendrá por objeto acreditar que el sustentante conoce a fondo el trabajo y que tiene la formación académica y juicio crítico en temas del área de su formación profesional. Entonces, cuando ustedes decidan trabajar un documento de tesis, al momento de presentar su defensa, ustedes van a conocer qué es lo que realizaron, cuál fue la metodología utilizada, su muestra que utilizaron para investigar X tema, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, a qué conclusiones llegaron y si a lo mejor su tesis da para continuar con un estudio de posgrado, de manera que puedan continuar con ese trabajo ya formándose como maestros, ¿no? En el artículo 13 nos dice que los trabajos de tesis deberán, en lo general, ser presentados de forma individual. La mayoría de las modalidades se trabajan de forma individual, pero también hace como una excepción, salvo en aquellos casos en los que no sé, porque el tema a lo mejor es muy extenso o no sé, por alguna razón importante, pues entonces a lo mejor se les va a autorizar la participación de 2 personas. Esta autorización refiere a que ustedes también tienen que someterlo a consideración del consejo técnico, ¿no? Ellos tienen que dar el aval y tienen que determinar de acuerdo al objetivo que estén planteando en su proyecto, si este es ambicioso, es muy grande y se requiere que 2 personas estén trabajando, ¿no? Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan, que la mayoría de las modalidades de titulación pues se trabajan de manera individual, ¿sí? Vamos a la modalidad 2, que es el examen general de egreso de la licenciatura, y es el examen que conocemos que se aplica a través del Centro Nacional para la Educación Superior. En el artículo 14 nos menciona que tendrán derecho a obtener el título aquellos egresados que presenten su examen general para egreso de la licenciatura y obtengan al menos el testimonio de desempeño satisfactorio. Cuando ustedes presentan este tipo de examen, el resultado de satisfactorio o sobresaliente, o pueden no obtener ninguno de esos 2 resultados. Este resultado depende al puntaje que determina Ceneval. En la imagen, si podemos ver, el satisfactorio abarca del punto 1000 a 1149 y el sobresaliente de 1150 a 1300. Entonces, es el rango que establece Ceneval para poder definir pues en qué parte quedaron ustedes evaluados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El artículo 15 menciona que solo podrán optar por esta modalidad los egresados que comprueben haber concluido sus estudios profesionales mediante la presentación del certificado de estudios respectivo o de la constancia de terminación de estudios. Esta constancia debe de estar firmada por la Dirección General de Servicios Escolares de la universidad. Este también es un punto muy importante porque muchos de sus compañeros tienen dudas
de que en qué momento ustedes ya van a poder optar por esta modalidad. En digamos, una entidad externa a la universidad, a lo mejor a ellos no les interesa que ustedes cuenten ya con su certificado de la carrera, pero para cuestión de trámite administrativo académico en la universidad, esto sí es muy importante. Aquí en la parte académico-administrativo manejamos un término que se llama invasión de ciclo. Si ustedes presentan un examen cuando aún están registrados en el sistema escolar como alumnos, ustedes ya estarían brincando a digamos, un proceso que no corresponde de acuerdo al estatus que tienen como alumnos en la Facultad de Nutrición. Entonces, ustedes van a poder hacer este examen cuando en su expediente ya tengan anotado la fecha última que cursaron una materia. Entonces, en este caso, ustedes, la última, digamos, como unidad de aprendizaje o como materia que se les reconoce en el plan de estudios, que va considerado en el mapa curricular, es el servicio social. Esta actividad, recuerden que tanto la práctica profesional como el servicio social cuentan con créditos. Entonces, si estos créditos no están ya debidamente registrados en su expediente, ustedes aún siguen considerándose como alumnos. Una vez que ya estos 15 créditos que se le considera el servicio social se registran en su expediente, una vez que ya tengan la totalidad de los créditos cumplidos, ustedes ya van a cambiar a su estatus y ya cambia a un estatus de egresado. Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan esa entrega de la certificación del servicio social en el área escolares de la facultad, se les va a anotar en su Cardex los créditos y la fecha en la que ustedes entregaron este certificado. Posterior a estos, ustedes ya van a poder tramitar su certificado de la carrera. Entonces, cuando ustedes hagan este proceso, ya no van a tener ningún problema para poder presentar su examen del Ceneval. En cuanto a la fecha, a las sedes de aplicación, pues esas ya las van a revisar directamente en la página del Ceneval. Como les decía, es una entidad externa en la cual la universidad ya no conoce nada del procedimiento, de costo, de fechas de aplicación, absolutamente nada. Entonces ustedes ya lo revisan, pero tienen que asegurarse que cuando apliquen su examen, su última calificación ya está registrada en su Cardex. ¿Por qué? Porque si el resultado de su examen Ceneval sale anterior a la fecha en el que se emite su certificado, no se les considera el documento para iniciar con el trámite por esta modalidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. También, por ejemplo, si alguno de ustedes llega a obtener el testimonio de desempeño sobresaliente, en su ceremonia de titulación se les va a notar que obtuvieron la mención honorífica. Dice que tendrán derecho a obtener mención honorífica aquellos egresados que presenten su examen general para egreso de la licenciatura y que obtengan el testimonio de desempeño sobresaliente expedido por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Aquí podemos ver un reconocimiento de una de sus compañeras que ya es egresada, el cual obtuvo el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL. Este premio se otorga cuando en las diferentes áreas que considera el examen de Ceneval obtuvieron el desempeño sobresaliente. En este caso, esta compañera, Karen Lisbeth, obtuvo testimonio de desempeño sobresaliente en las 3 áreas que evalúa el Ceneval. Por eso se le fue otorgado este premio Ceneval. Y no solamente ella, sino a otras compañeras también ya han sido pues reconocidas con este premio, que también se les otorga una medalla. Recientemente, no sé, en el mes de marzo, si no mal recuerdo, marzo o abril, otra de sus compañeras también fue acreedora a este reconocimiento. Entonces,
En estas condiciones ustedes van a poder obtener esa mención honorífica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las dos modalidades que hemos visto? Yo sí de esta. ¿Qué pasó? Yo no sé si lo mencionó o no escuché, pero ¿se necesita promedio mínimo para aplicar estos exámenes? No, como tal, Ceneval no lo estipula. Obviamente, pues tu promedio tiene que ser, no sé, mínimo de 6, yo imagino. Pues obviamente sí. Ajá, pero no te dice que mínimo 8 o mínimo 7. Ok, ¿Vale? ok. Es así como libre. Entonces son, digamos que 3 exámenes. No, es un examen, Ujú. ajá, que te evalúa en diferentes áreas de la nutrición. Me voy a Digamos regresar. que un examen con 3 apartados. Ajá, exacto. Mira, aquí no tengo las áreas, pero igual, y si me mandas un correo, Ok, yo al final de la presentación está mi correo y ya podemos, puedo comentarte, o tú buscas directamente en la página de Ceneval y ves cuáles son las áreas que se consideran para el examen de nutrición. ok, ¿Sale? gracias. Ok, sí. ¿Alguien más o continuamos con la 3? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces esto a diferencia, el examen de conocimientos generales, a diferencia del examen Ceneval, sí correspondería a la unidad académica, en este caso a la dirección de la Facultad de Nutrición, elaborar este examen de conocimientos generales. Hasta el momento, y de todas las generaciones que han egresado a partir del 2015, no se ha atendido la solicitud. ¿Por qué? Porque este examen tiene que elaborarse pues a través de una comisión conformada por expertos en el área, no solamente que pertenezcan a la facultad, sino que también sean externos a la universidad, de manera que asegure que pues que todos estos reactivos que se están elaborando, pues realmente pues nos den un resultado en el que podamos reafirmar o confirmar que el estudiante ha desarrollado las competencias para poder desempeñarse como nutriólogo. Entonces, este es un proceso más riguroso. Obviamente, pues como vemos ahí, dice que el egresado que pretenda obtener su título a través de esta modalidad debe ante la dirección de la unidad académica, quien nombrará un jurado y turnará la solicitud a la dirección de teleinformática, que es el área donde se encargaría pues como de dar el examen, porque se tiene que ser a través de computadora, en el que se tendría que trabajar el examen y para su posterior aplicación. Como vemos en el artículo 20, dice que el examen se aplicará bajo la administración de la Dirección de Teleinformática, quien se encargará de aplicar y calificar el instrumento, el cual tendrá las siguientes características. Será presentado en computadora, destinado exclusivamente para ese fin, y en las instalaciones de la Dirección de Teleinformática. El examen estará constituido por un 30% de reactivos de conocimientos básicos, un 30% de conocimientos del área disciplinaria o profesión y reactivos a la resolución de problemas del área o conocimientos que ya sean aplicados. Entonces ya serían, por ejemplo, para su formación, pues casos ya muy prácticos en el que realmente pues se ve que ustedes ya desarrollaron esa competencia para dar solución a los casos que les sean presentados. Bueno, se elaborará un banco de reactivos, ¿no? Y comenta que al menos son 150 preguntas de conocimientos básicos, 150 de conocimientos del área disciplinaria y 200 de problemas de pues ya aplicación, ¿no? De problemas ya prácticos. Y bueno, para que pues para calificación aprobatoria, pues deberán demostrar que ustedes alcancen en este examen sea no menor al 80% y un puntaje no menor al 70% en cada una de las áreas que considere el examen, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor
por mencionar las áreas que conforman el plan de estudios que ustedes están cursando, que sean el área de nutrición clínica, de nutrición comunitaria y de investigación, ¿no? Entonces, deberían de reunir ese porcentaje para que pues ustedes obtengan una calificación aprobatoria. En caso, dice el artículo 23, que en caso de aprobar el examen escrito y no acreditar el examen práctico, pues el jurado debe de pues justificar, ¿no?, mencionando los motivos o razones para que se emitiera ese dictamen, en el cual se va a señalar las sugerencias y recomendaciones para que en un plazo de 60 días se presente nuevamente el examen práctico. Y bueno, en caso de que no se apruebe el examen práctico, y el escrito no, pues van a tener igual un plazo de 30 días para que nuevamente puedan presentar el examen, ¿sí? Entonces, esta es una modalidad diferente, es un poco parecida a lo que es el examen Ceneval, pero la mayor carga de trabajo corresponde a este comité que se va a encargar de elaborar los reactivos, ¿no? Y como les comentaba, hasta el momento no ha habido solicitudes al respecto. A veces, por la facilidad que se da a través del examen Ceneval, pues se recurre a este tipo de examen. Dice que, creo que ya me salté. Exacto, ya era lo último. En el capítulo 4 de este reglamento menciona lo que es la memoria de trabajo. En el artículo 26 dice que tienen derecho a optar por esta forma de titulación todos los egresados con un mínimo de 18 meses de experiencia profesional dentro de un área de su formación disciplinaria, incluyendo los trabajos realizados durante el último de su carrera. Entonces, ustedes van a poder hacer este documento en el cual van a ir pues escribiendo, ¿no?, todas esas experiencias que obtuvieron sobre un determinado servicio que ustedes ya realizaron por este periodo de tiempo, y también, bueno, que corresponde al último año de la formación como nutriólogos, que a lo mejor lo van a iniciar desde sus prácticas profesionales, lo vamos a continuar con el servicio social, ¿no?, buscando que ustedes acumulen ese tiempo que determina este artículo, que son mínimo 18 meses de experiencia. Hasta el momento solamente hemos tenido el registro de un egresado quien optó por esta modalidad y por circunstancias personales hasta el momento no ha podido liberar esta titulación por esta vía. Entonces es muy importante que si ustedes van a elegir esta modalidad, den seguimiento, que no lo dejen, porque bueno, ya después de tanto tiempo, también nosotros ya no podemos recuperar todas esas cosas importantes que pues que las vivimos durante el tiempo que estuvimos trabajando sobre cierta problemática, o a lo mejor apoyo en un proyecto, no sé, por decir algunas cosas, ¿no? Dice, ¿cuáles son esos documentos que se consideran memoria de trabajo? El artículo 27 dice que es a los reportes de trabajo prácticos realizados y que son resultado de las experiencias en el campo profesional y que no necesariamente han llevado una sistematización metodológica o no han sido producto de un proceso inicial de carácter científico, sino más bien son la acumulación de datos a través de un mecanismo de producción que se estime redunden en beneficio de la ciencia, la tecnología o algún proceso innovador de norma, control y administración en un área formal disciplinaria. En este caso, pues ya sabemos que es la nutrición, que a lo mejor ustedes antes de iniciar su práctica profesional ya tenían un cierto interés por, no sé, por trabajar a lo mejor en la investigación, se acercan a una de las investigadoras y revisan todo, pues todo el trabajo que ellas realizan, los proyectos en los que están trabajando, y a la mujer ustedes se unen a una de ellas y ya empiezan a trabajar estas memorias, y lo formalizamos cuando iniciamos la práctica profesional. Entonces es una modalidad en la cual ustedes también pueden optar y creo que también es muy enriquecedora
porque ahí plasmamos toda nuestra experiencia que obtuvimos durante ese tiempo. Respecto al capítulo 5, que es el desarrollo profesional por etapas, en su artículo 33 nos menciona que esta modalidad se desarrollará en tantas etapas como cada una de las unidades académicas lo estructure o lo programe, buscando la obtención de información y avances de la misma, observando en todo momento el análisis profesional y la presentación de conclusiones. Nos dice que a partir del quinto semestre o a su equivalente o al haber terminado totalmente el currículum, o sea, cuando ustedes terminen todas sus materias, podrán ya trabajar sobre esta modalidad. Entonces, o bien lo hacen hasta que concluyan o puedan hacerla paralelamente a partir del quinto semestre. Esta modalidad dice que el Consejo Técnico va a definir cuáles son las condiciones que pues permitan dar operatividad a la modalidad en la cual pues ya la Facultad de Nutrición ha trabajado pues en ver cuáles son esos elementos que deben de establecer, ¿no? Cada una de las etapas para que pueda evaluarse. Entonces, ahorita hay un interés de parte de una de sus compañeras por trabajar sobre esta modalidad. Entonces, estamos trabajando y afinando pues todos los elementos que deben de considerar en cada una de estas etapas para que realmente se pueda titular por esta vía. Dice que en el artículo 35 que las condiciones operativas de esta modalidad tienen que ver con la programación, el alcance y formas de evaluación de cada una de las Dichas condiciones solo podrán ser susceptibles de cambio bajo acuerdo del propio Consejo Técnico, quien pues cuando revise los resultados, pues justifique que efectivamente era lo que se esperaba y el resultado de cada una de las etapas será siempre final y nunca parcial. Entonces, es presente ya los resultados de cada una de las etapas tienen que ser resultados finales, no se pueden presentar como avances de un resultado que no podríamos llamar resultado porque no, como tal, no está completo. Más bien son avances de cómo se ha ido desarrollando este trabajo por etapas. En el artículo 36 menciona que una vez formulada la solicitud, la facultad asignará un jurado, quien pues va a dar todas esta lectura, el documento, y pues emitirá un acta de evaluación, ¿no? Estas evaluaciones se van a ir haciendo por etapas, a lo mejor será un proceso un poco más tardado, porque se irá revisando cada una de las etapas a diferencia de las modalidades que ya revisamos. Pues una vez, por ejemplo, en la tesis, una vez que se concluye el documento como tal, se envían los sinodales, dar lectura, en caso de encontrar algunas observaciones o algunos aspectos que deben todavía de enfatizar o de quedar más claros en el documento, pues lo tienen que hacer y hasta que el documento quede totalmente listo, entonces en los sinodales les van a emitir un voto donde dice que aprueban el documento, pero solamente es un proceso. En este caso, para el trabajo de desarrollo por etapas, pues cada etapa tendría que estar pasando así como un proceso de revisión y de evaluación. Entonces era un proceso un poco más, pues más tardado, ¿no? El artículo 37 dice que al término de las etapas que lleva la evaluación profesional, el alumno tendrá la obligación de imprimir el trabajo en extenso, de acuerdo al formato de exposiciones que el jurado determine. Entonces, ya una vez que ustedes aprobaron todas sus etapas, pues ya tendrán que imprimir este documento que va a ser muy parecido a presentar una tesis en un solo documento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Continuamos entonces. Después en el capítulo 6 están las estancias de investigación o industriales. En el artículo 39 nos menciona que podrán titularse a través de esta modalidad quienes por lo menos realicen 2 estancias de investigación
y sea bajo la dirección o tutoría de un investigador, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la podrán realizar una vez concluidos sus estudios. Sin embargo, por ejemplo, nuestros alumnos, a partir de sus prácticas profesionales, pues ellos ya van trabajando en algunos lugares donde llegan, los motivan a que trabajen su tesis, no sé, o algún documento, o que participen sobre la elaboración de un artículo, ¿no? Que posterior van a publicar en una revista indexada, que sea reconocida. Entonces, pues podría variar un poquito, siempre y cuando pues ustedes lo turnen al consejo técnico, pues para que se les dé el aval y ustedes puedan continuar con este trabajo, ¿no? Entonces dice que lo realicen por lo menos 2 instancias de investigación bajo la dirección o tutoría de un investigador, ¿no? Que realizando proyectos académicos de acuerdo a las disposiciones complementarias que establezcan los consejos técnicos. Entonces, en este caso, pues la facultad es la que va a determinar, ¿no? Si la estancia que ustedes presenten se apruebe y que ellos revisen que realmente pues cumple con el trabajo y que está pegado a la formación a la cual ustedes pues están haciendo, ¿no? Que es en este caso la licenciatura en nutrición. En su artículo 40 menciona que la primera de las estancias deberá realizarse en laboratorios o instituciones en donde van a trabajar toda la parte de planeación, de proyección y organización de actividades. O sea, en esta parte ustedes prácticamente estarían realizando lo que es el protocolo de investigación, o sea, como manejando el esquema, o sea, o trabajando lo que es el esquema de su estancia de investigación para que posterior en la siguiente estancia de investigación ustedes ya puedan trabajar bajo la visión de un investigador o un académico ya toda la parte práctica. Entonces, de todo lo que ustedes plantearon en la primera etapa, ya van a llevar a la práctica en esta segunda. Esto ya va a ser totalmente aplicativo y todo ya va a ser complementario a la primera estancia que realizaron, ¿sí? Entonces, esta también es una modalidad atractiva. Digo, o sea, les comento que es muy importante que ustedes revisen de acuerdo a sus intereses personales y profesionales sobre el tiempo que tienen proyectado obtener el título de licenciatura. Muchos de sus compañeros que ya son egresados y que han optado a lo mejor por una titulación automática por promedio, pues lo hacen porque a lo mejor están interesados en entrar a un posgrado, en el cual pues las convocatorias están así muy, pues digamos con las fechas muy cerradas, entonces apresuran sus trámites, pero si su idea es trabajar un documento de investigación que los apoye precisamente a llegar a esos posgrados, pues ustedes pueden ir viendo cada una de estas modalidades en las cuales hay que trabajar un documento que es muy, muy, muy similar a lo que es una tesis, porque dependiendo del posgrado al que deseen entrar, por ejemplo, si está orientado a la investigación, pues es evidente que ustedes les van a pedir un anteproyecto de investigación. Entonces, a lo mejor ya trabajando bajo modalidades, ustedes van adquiriendo esas herramientas que les permitan plantear lo que es un protocolo de investigación. Obviamente no lo van a hacer solos, lo tienen que hacer en acompañamiento de algún investigador, porque pues en realidad de manera individual llevar a cabo el desarrollo de una tesis no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay una parte de, digamos, aplicación, donde si vamos a hacer experimentos, pues siempre vamos a necesitar el apoyo de algún investigador que cuente con los recursos, tanto como de, a lo mejor, no sé, financieros, de infraestructura, de laboratorio, de equipo, de reactivos, no sé, por decir algunos de ellos. Ustedes no lo van a tener de manera individual, sino este tipo de pues apoyo lo obtienen a través de un investigador, que a lo mejor podría ser uno de la facultad
o a lo mejor podría ser de alguna institución externa en la que ustedes pues estén realizando su práctica profesional o servicio social. El capítulo 7 nos habla de la certificación de productividad académica y en esta opción podrán optar aquellos egresados que demuestren ser responsables de la creación de un producto, proyección artística, producto artística, escénico, sistema, modelo académico educativo, que sea original, innovador, pertinente y de calidad, que se relacione con el área disciplinaria de su formación. Esta modalidad de titulación será estrictamente individual, salvo en aquellos casos que el Consejo Técnico determine o autorice, podrán ser de 2 o más personas. Entonces, como ya les comentaba, la mayoría de las modalidades son de manera individual, salvo que ustedes justifiquen, podría ser de 2 personas, ¿no? ¿Cuáles son esos modelos o productos que se consideran como esta parte de las actividades artísticas o que nos permiten evidenciar que es un certificado de productividad académica? Pues va a ser el diseño e instalación de tecnología original, el registro de una patente, el diseño y desarrollo de paquetes computacionales o software educativos, artículos de investigación aceptado en una revista científica con arbitraje, producción artística o producto artístico escénico, aquellas otras que los consejos técnicos de las unidades académicas de manera justificada pongan como pertinentes para su área disciplinaria. Entonces, como vemos aquí, quise colocarles unas imágenes para que vean como qué tipo de programas son los que nosotros podíamos, o ustedes más bien como futuros nutriólogos pueden desarrollar y que pues les da esta posibilidad de que ustedes puedan obtener el título de la licenciatura con alguno de estos productos que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos también algunos de sus compañeros interesados en esta modalidad de titulación por el artículo de investigación. Algunos de ellos ya tienen su artículo publicado, los cuales han estado trabajando de manera muy cercana con las investigadoras, las cuales también pues, los impulsan y los apoyan para que puedan lograr este objetivo y que también lo puedan considerar como una vía para titulación. Hasta el momento, ahorita tenemos inquietud de 2 compañeros, los cuales estamos muy seguros que van a poder obtener el título de la licenciatura por esta vía. Otra de las opciones que ya muchos de ustedes conocen porque es información que muy constantemente la podemos ver en la página de la facultad o que a través de sus jefes de grupo también se les hace llegar información, es sobre el diplomado para la capacitación y actualización profesional. Como saben, aquí en la facultad la maestra Ana Lucía es la encargada del área de educación permanente o continua, y con ella se trabajan todas estas actividades que son ya posterior a la formación en licenciatura o que algunos los toman como un tema de interés para su formación. Y dice que por esta modalidad podrán titularse quienes una vez concluidos sus estudios demuestren encontrarse laborando profesionalmente o en un ámbito afín a su formación con una antigüedad de por lo menos de 6 meses. Entonces, una vez que ustedes quieran o estén interesados por esta modalidad, deben de entregar un oficio en el que soliciten el cursar el diplomado, una fotocopia del certificado de la licenciatura, constancia que demuestre encontrarse trabajando rápidamente, comprobante de haber pagado la inscripción al diplomado. Esto es lo que establece el reglamento. Si alguno de ustedes tiene interés por esta modalidad, ya pueden dirigirse con la maestra Ana Lucía y decir de manera específica cuáles son los requisitos que ustedes deben de cumplir para poder cursar este diplomado. Con esto parecido al examen Ceneval, donde también ya deben de contar con su servicio social totalmente realizado y su número de créditos ya registrado en su Cardex para que no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, es otra de las modalidades en las que ustedes también pueden
por lo regular tienen una duración de 6 meses, pero bueno, creo que la siguiente semana, si no mal recuerdo, se les va a estar hablando ya de manera específica por esta modalidad a cargo de la maestra Ana Lucía, para que ustedes estén enterados de todo el y ya puedan revisar cuál es la modalidad que más les interesa. También tenemos al diplomado para la capacitación, que para acreditar este diplomado, ustedes deben de demostrar haber asistido al 90% de las sesiones de trabajo y obtener un promedio general de 8.5. Entonces también la maestra Ana Lucía les va a especificar el porcentaje de asistencias que se requiere y el promedio mínimo para poder aprobar este diplomado que ustedes cursen. En el artículo 57 menciona que en el caso de que el sustentante no reúna los requisitos antes mencionados, solamente se le otorgará una constancia de participación. No se le podrá otorgar ese diploma que evidencie que realmente cumplió con todos los criterios que se establecieron para aprobar, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo sepan, porque a lo mejor se confían y no, pues no voy, o no entrego esto, ¿no? Pensando que a pesar de esas faltas, ustedes puedan acreditarlo. Ustedes deben de ser pues o estar muy al pendiente de todos los requisitos que deben de cumplir para que efectivamente ustedes puedan obtener este diploma. Finalmente tenemos a la titulación automática por promedio y dice que por esta vía se van a titular aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación de 9 o más, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 63, 64, 65 y 66 de este reglamento. Dice en el artículo 63 que los estudiantes que hayan obtenido un promedio mínimo general de 9 o más, sin importar la modalidad a través de la cual hayan aprobado las materias del plan de estudios, se van a poder titular por esta vía, la cual llevará la anotación de aprobado por unanimidad, restringiendo la obtención de la mención honorífica. Este nos menciona el artículo 63. El 64 nos dice que los egresados que obtengan a la conclusión de sus estudios un promedio mínimo general de 9 y que hayan acreditado todas sus materias en examen ordinario, llevarán en su título, además aprobado por unanimidad, una anotación, que diga con mención honorífica. Entonces, tienen estas opciones, ¿no? De mantener su promedio durante toda la carrera de 9, cuidando que todas estas materias hayan sido aprobadas en examen ordinario. Al final se les va a dar esta anotación con mención honorífica. En caso de que por algunas circunstancias se fueron a examen extraordinario o a título, pero mantuvieron ese promedio, sí van a poder titularse por esta vía, pero no se les va a dar esa anotación de convención honorífica. El artículo 65 dice que en todos los casos, para poder optar por la titulación automática por promedio, es necesario haber realizado por lo menos el 60% de los estudios profesionales en la UAM. ¿Por qué se hace esta anotación? Porque algunos de sus compañeros han entrado por la convocatoria de revalidación o equivalencia, los cuales ellos cursaron algunos semestres en una escuela diferente a la universidad. Entonces aplican la convocatoria, hacen todo el proceso para poder ingresar a la facultad, pero lo hacen ya con algunos semestres avanzados. Entonces, por esta anotación de que al menos tengan el 60% de los estudios profesionales en la universidad. Dice, ¿qué modalidades requieren de la aprobación del Consejo Técnico? Como ya veíamos en algunas, pues hay muchas cosas a determinar a través del Consejo Técnico, cómo es la estructura, qué elementos son los que deben de reunir cada una de las modalidades que así lo requieran. Pues bueno, está en la tesis y el examen profesional, la memoria de trabajo, el trabajo de desarrollo profesional por etapas,
estancias de investigación y la certificación de productividad académica. ¿Por qué? Porque estos son trabajos que llevan un proceso metodológico en el cual se tiene que revisar que efectivamente pues todo lo encontrado pues esté sustentado y cómo pues a través de una parte teórica y una parte práctica. Entonces por eso es importante que se revise, apruebe qué tan conveniente es que se continúe con ese documento, ¿sí? Entonces estas son las modalidades por las que hay que tener el aval del Consejo Técnico para continuar trabajando, ya sea con algún investigador interno o externo. Y bueno, ¿cuáles son las modalidades de titulación que en el plan de estudio se determinan? Dice que para obtener el título, el alumno deberá cumplir con lo establecido en el artículo 128 del Reglamento de Titulación Profesional de la UAM. Y bueno, en ese documento, como ya vimos, es un documento pues revisado y que apenas se publicó. Sin embargo, cuando se trabajó en el Plan de Estudios 2010, hacía referencia a ese artículo y las principales modalidades que se daban como prioridad para este plan de estudios estaba la titulación automática por promedio, tesis y examen profesional, el examen general de egreso de la licenciatura, como las tres modalidades así como primordiales para que nuestros egresados pudieran obtener el título. Sin embargo, no podemos también dejar a un lado lo que dice la normatividad. Dice que así como las demás aplicables de acuerdo al reglamento de titulación, entonces se privilegian estas tres, pero ustedes también tienen la opción de poder optar por alguna de otras de las que ya revisamos sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, entonces como les comentaba, este reglamento fue revisado muy reciente, fue publicado el 25 de junio del 2021, ¿no? Entonces podemos encontrarlo en esa dirección para que en caso de que ustedes tengan alguna duda, puedan revisar. En este documento también podemos encontrar la parte del jurado, quiénes pueden ser jurados, por ejemplo, en el caso de tesis, digamos así como un procedimiento más específico, que también más adelante lo vamos a poder ver, cuál es todo el procedimiento para poder trabajar una tesis, para ver toda la parte, digamos, de tipo administrativo, pero que tiene un impacto en lo académico, entonces lo vamos también a ver en otra charla. Y bueno, si tienen dudas, ya sea que las revisemos ahorita o de manera individual, pueden mandarme un correo y pues yo les puedo apoyar para ir revisando alguna de ellas que sea de su interés. Bueno, pues voy a dejar de presentarles y si tienen alguna duda, me comentan. ¿No? O en el chat, si quieren escribir sus dudas, o adelante, los escucho. Adelante, Janely. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no sé, optamos por una de estas y no, o sea, no sé, por ejemplo, en los exámenes que tienen como la segunda oportunidad y en esta segunda oportunidad ya definitivamente no aprobamos, o por ejemplo, en el diplomado tampoco lo aprobamos? O sea, ¿se puede optar por irse a otra opción o ya de plano te quedas así y ya no puedes hacer nada? En el caso de, por ejemplo, de la tesis, si tu resultado es no aprobado, pues tienes que optar por alguna otra modalidad. Y como vemos, por ejemplo, que fue la de, a ver, un poquito, en donde les dan un poco de, unos días para que puedan presentar nuevamente. Esa pues es otra como opción que les dan para que es en la de examen de conocimientos generales, en donde si no apruebas una parte que es en la parte teórica y la parte práctica, sino
apruebas alguno de los dos, pues te dan un plazo de tiempo. Entonces, si no apruebas este examen, pues tendrás tanto 60 días como para la parte del escrito, perdón, práctico, y 30 días para el práctico. Entonces, por ejemplo, Ceneval, ahí sí tienes, digamos, si no mal recuerdo, 2 o 3 opciones para poderlo presentar. Igual investigo bien para que te comente, eh, para no darte así como un dato erróneo, y ya puedas optar por otra de las modalidades. Pero sí, en caso de que hay unas que son muy rotundas, no, pues tienes que optar por alguna de otra modalidad, ¿no? Que se apegue a tu interés. No sé si con eso te responde, Jeremy. Entonces o sea, sí se nos permitiría optar por otra. Sí, o sea, si no pasas en una, pues ya eliges alguna otra de las modalidades. Ok, gracias. Y mira, qué bueno que comentas esto, porque hay una parte también de este reglamento de titulación. Les voy comentando y a la vez lo voy a buscando. Que si ustedes dejan de pasar 5 años posteriores a la fecha de que egresaron, también van disminuyendo las modalidades para obtener el título. Entonces, también es muy importante que ustedes revisen, ¿no? Que una vez que ya pues concluyeron todos los créditos, si no alcanzaron el promedio para poder titularse por esta vía, que lo hagan por alguna de las otras. Les voy a leer tal cual dice el artículo 91. En caso de que transcurran más de 5 años desde la terminación de la carrera, que se contabiliza a partir de la última materia aprobada, sin que el egresado presente su evaluación profesional, solo podrá optar por 6 de las 10 mecanismos de titulación señalados en el artículo 3 de este reglamento, a saber, entonces esas modalidades van a ser tesis, examen profesional, el examen general de egreso de la licenciatura o examen de conocimientos generales, memoria de trabajo, tesis profesional y diplomado para la capacitación y actualización profesional. Entonces esto es muy importante que lo sepan, que conforme va pasando el tiempo, ustedes ya van a perder. Si llegan, no sé, posterior a los 5 años de haber concluido sus créditos y quieren optar por aunque tengan el promedio, ya no lo van a poder hacer. Tendrán que elegir alguna de esas opciones que ya determina este reglamento. ¿Tenía alguien más, Ricardo? ¿Dónde está una manita levantada? Sí, yo tenía una pregunta. Es similar a la de mi compañera. Por ejemplo, ¿en qué momento pues, ya podemos hacer la elección de cómo queremos titularnos? Perdón que le interrumpa todavía. Lo pregunto porque, por ejemplo, en el hipotético caso de que un alumno tenga la oportunidad de titularse por promedio, pero este alumno no quiera la titulación por promedio, quiere hacer una tesis, y por alguna cosa la tesis no se la aprueban, ¿se puede regresar a la titulación por promedio? Sí, salvo el caso de que no se tenga este tiempo cumplido de 5 años, y podría regresar, ¿no? Ok. Y hasta el momento la experiencia que tenemos de sus compañeros ya egresados que se han titulado por la modalidad de tesis, todos han sido aprobados, afortunadamente. Qué bueno. Entonces, es muy importante que ustedes se acerquen a doctores o a maestros que efectivamente van a tener ese compromiso con ustedes para poder, que ese acompañamiento sí se dé durante todo el desarrollo de la tesis, que en realidad ustedes siempre estén contando con su apoyo para que efectivamente al momento de que llegue a la revisión, pues sean el mínimo de observaciones o de comentarios que se hagan al documento. Esto
digo, la tesis es todo un proceso, como les comento, más adelante vamos a revisar este tema, pero precisamente este acompañamiento evitaría que cuando ustedes presenten su examen profesional se obtenga un resultado negativo. ¿Por qué? Porque antes de que ustedes presenten el examen profesional, el documento ya fue leído por sinodales, están integrados por 5 maestros. Entonces, de estos 5 maestros, 3 van a estar presentes en el examen profesional, que fungen como secretario, presidente y como vocal. Entonces, cuando ustedes lleguen a este momento, su documento ya fue leído por ellos, y si algo no quedó claro, ya hubo observaciones, ustedes tuvieron que trabajarlas para que precisamente cuando lleguen al examen profesional, aseguren que realmente ustedes tienen esa condición para poder defender el documento de tesis. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Pero salvo que se dé el caso de que no los aprueben, pues entonces ya tendrían que elegir otra de las modalidades, y pues si cuentan con el promedio, pues podrán hacerlo, siempre y cuando se cumpla el tiempo en el cual, no rebasa los 5 años, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que a lo mejor no les comenté, que una vez que los títulos, ya sea de la tesis o del documento que tenga que aprobar el consejo técnico, lo avale, ustedes van a tener solamente un periodo de tiempo, es decir, siempre ya no quiero, ya no voy a trabajar este documento, me voy a ir por esta vía, porque si no lo hacen posterior, ahorita no quiero mencionarles porque el reglamento no ha sido actualizado, sino que tenemos que ver el tiempo que vamos a darles para que ustedes puedan retraerse de esa modalidad, porque una vez que ya rebasan, por decir un tiempo, un mes, ustedes deben de continuar, salvo que por alguna circunstancia o sea, que sea como muy, digamos, que no les permita continuar con el desarrollo de tesis, el consejo técnico les daría el aval para que cambien de modalidad. Pero una vez que ustedes registran el título de tesis, ustedes deben de continuar. Entonces, salvo que justifiquen las razones o motivos por el cual ya se les impide trabajar o concluir la tesis, podría cambiarse. Pero una vez que se registran, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? ¿Más? ¿No? ¿Todo claro? Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en caso de que ya termináramos, ¿no? Entonces, pues empezáramos a trabajar, por ejemplo, en alguna investigación y así. Entonces, de ese tiempo, como que empiezas a formar, usted dice, memoria, algo así. Entonces, ya después podríamos titularnos por los proyectos en los que trabajamos después, o así, algo así. A ver, otra vez, como de la mitad, porque ahí ya me perdí. Por ejemplo, suponiendo que nos graduamos, ¿no? Entonces, después comenzamos a trabajar tal vez en algún proyecto de investigación, no sé, en algún artículo, en X o Y lugar, ¿no? Entonces, después de terminar o de tener un tiempo ahí trabajando, podemos después titularnos por memoria, algo así, dijo, comentó. Sí, ajá, te da la opción de que puedas hacerlo paralelamente a tu formación. Por eso yo les comentaba que a lo mejor una buena opción es cuando ustedes están en práctica profesional y servicio social, o cuando ustedes ya concluyan todas las materias, ¿no? Que puedan dedicarle exclusivamente a pues esta actividad. Pero si puedan hacerlo paralelamente, porque les comentaba que muchos de sus compañeros eligen escenarios, por ejemplo, de investigación, que aquí acuden con las investigadoras y ya empiezan a trabajar. Tenemos algunas compañeras que estuvieron hace como unos 3 semestres, participaron en la elaboración de un artículo, el cual fue publicado. No tuvieron como ese interés por esta, o continuar con ese trabajo. Para el servicio social eligieron un área totalmente diferente, me parece que iban a un hospital. Entonces, o sea, por eso les comentaba que depende como de los intereses personales y profesionales que tengan, ustedes ya van eligiendo.
Pero sí, si tú dices, no, ahorita me dedico exclusivamente a concluir todo lo que tenga que ver con mis créditos, lo hago y posterior ya me dedico exclusivamente a la elaboración de, no sé, de mi memoria o, no sé, esta estancia de investigación que es por etapas. Ok, pero podría contar ese tiempo de, por ejemplo, que si en tus prácticas, en tus servicios estuviste trabajando en proyectos de investigación, ¿te podría contar como memoria? Sí, sí te cuenta. Recuerda que dice que puede ser paralelo o posterior. Entonces, si también te interesa trabajar esta parte de donde tú ya escribes todo lo que fue tu experiencia profesional, también te dice que debe de ser de 18 meses como mínimo. Entonces, bien puedes plasmar también en en esta modalidad de titulación. O sea, no habría ningún problema. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más, chicos? ¿No? ¿Más? Bueno, chicos, entonces, como ya les dejé mi correo, si tienen alguna duda pueden escribirme y yo ya les contesto casi como de inmediato. Todos los días reviso mi correo, entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues podemos comunicarnos de correo electrónico, ¿sí? Bueno, y si no, Sí, gracias. no tienen duda, pues bueno, con mucho gusto de poder charlar con ustedes modalidades de titulación, ¿sí? Y pues que tengan bonita tarde, chicos. Ah, sí, el reglamento se encuentra en la página. Déjenme copiarle si quieren, denme un segundito. Les copio aquí el enlace, ahí lo pueden encontrar. Este, y ya pueden ir revisando así como a más detalle. Igual si hay algo que no entiendan, con mucho gusto les puedo apoyar para revisar, ¿vale? Gracias, hasta luego. De que hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe. De que Gracias, hasta Gracias. luego. hasta luego.